Benvides a Homines Dubitantes. Una cálida bienvenida a Homines Dubitantes. Iniciamos la cuarta temporada de este podcast después de varios meses en los que no he podido preparar y grabar nuevos episodios. Aún así, y como ya he comentado en otras ocasiones, este podcast es un cuaderno de bitácora y por lo tanto tengo material suficiente para seguir compartiendo algunas reflexiones en esta humilde plataforma. Me gustaría agradecer en primer lugar a todas aquellas personas que han seguido el podcast a pesar de su irregularidad y que me han estado preguntando sobre su futuro. Ya he dicho otras veces que la única finalidad de este podcast es compartir mis dudas, ponerlas en público, con el objetivo de que se establezca un diálogo asíncrono. No obstante, debo añadir que saber que hay gente interesada en el podcast y en sus contenidos ayuda mucho a sacar el tiempo y las ganas para continuar con él. Desde aquí, mi agradecimiento por vuestro apoyo. Sin más dilación, empecemos esta cuarta temporada de Homines Dubitantes, que espero resulte igual de interesante que las anteriores. Para comenzar esta nueva andadura, os traigo un tema que se encuentra en el núcleo de este podcast. Hoy quiero hablar de lo desconocido, aquello que es imposible de conocer, intangible, pero que sin embargo organiza y estructura toda nuestra vida en torno a esa incertidumbre. El ser humano, desde los estadios más primarios de su existencia, ha tenido que lidiar con lo incierto, lo ignoto, tal y como comenté en el episodio titulado La cotidianidad de lo incierto. Desde temas trascendentales como la muerte o el sentido de la existencia, hasta cosas más concretas, como el futuro de nuestros seres queridos, saber si podremos realizar una actividad específica o simplemente esperar que los cambios que puedan acontecer en nuestra vida nos afecten lo menos posible. Virgencita, virgencita, que me quede como estoy, que se suele decir popularmente. En este episodio, por tanto, me centro sobre todo en la incertidumbre del futuro, lo que puede llegar a pasar y cómo habitamos el presente teniendo en cuenta esos futuribles desconocidos. Llevo varios meses reflexionando sobre este tema. A través de conversaciones que he tenido este año con personas de mi entorno, me daba cuenta de que uno de los elementos que parecían unir todas ellas era el pozo de incertidumbre, un constante pensamiento en el futuro sobre temas tan esenciales como el trabajo, la vivienda o la salud. En muchos de estos intercambios se hablaba de todo ello con un trasfondo de preocupación por aquello que no es posible conocer. Sabemos lo que ha ocurrido y en qué situación estamos ahora mismo, pero es imposible saber lo que está por acontecer. Ese desasosiego que surge por no poder conocer qué será de nuestra existencia a corto, medio o largo plazo es inevitable. El ser humano ha intentado lidiar con esta incertidumbre mediante innumerables estrategias. Desde aspectos religiosos hasta políticos, lo ignoto ha traspasado todos los ámbitos de la vida humana y el ser humano ha intentado generar fórmulas para refrenar y convivir con aquello que nos es imposible conocer. No podemos saber qué ocurrirá en el futuro, pero al menos podemos realizar ciertos rituales, prácticas o estrategias que nos ayuden a sobrellevar todo ello. En el episodio de hoy, no solo quiero invitaros a reflexionar sobre la incertidumbre que genera el no saber qué va a pasar, sobre el desconocimiento de nuestros futuros, sino también reivindicar lo ignoto como una parte esencial de nuestra humanidad. Frente a discursos y relatos que tratan de eliminar la incertidumbre de la vida de los seres humanos, yo hoy, aquí, voy a elogiarla y a demostrar su valor esencial en nuestra existencia. El objetivo, por tanto, de este episodio es crear una oda a esa incertidumbre que nos atraviesa por el mero hecho de ser humanos, de la futilidad y fragilidad de nuestro ser y de la evidencia de nuestra constante dependencia con el resto de personas que nos rodean. En episodios anteriores ya he tratado esta necesidad de reconciliarnos con aspectos de nuestra vida que son tabú o que se tratan de evitar de alguna forma, como la muerte o la falta de felicidad existencial. Siempre he buscado reafirmar que eliminar estos aspectos de nuestra existencia es un craso error, y que nuestra humanidad no solo se demuestra con las capacidades que podemos desarrollar y los progresos que puede hacer la humanidad en su conjunto, sino que también se refleja en la manera en que lidiamos con todos esos elementos percibidos en nuestra sociedad como negativos. En ese sentido,
si eliminamos la incertidumbre de nuestra vida, si desterramos las reflexiones sobre la muerte, la enfermedad, la angustia y un largo etcétera, nos estamos despojando de nuestra forma más esencial de estar en el mundo. En otras palabras, si arrancamos lo que nos genera tristeza y desasosiego, estamos arrancando nuestro propio ser. Así, frente a aquellos que generan un discurso Mr. Wonderful y que apelan únicamente a los valores positivos como la felicidad y el éxito, es necesario, quizás más que nunca, reivindicar la otra cara de la moneda. No se puede alcanzar la felicidad y el bienestar mental únicamente atendiendo a lo positivo. Enfrentarse a lo desconocido, a aquello que nos puede acontecer en cualquier momento y a las desgracias que pueden estar ancladas a esos acontecimientos futuros, deben ser igualmente abordados, reflexionados y puestos en valor. Solo así se pavimenta el camino factible hacia un estar en el mundo apacible. En realidad, no estoy descubriendo la rueda, ni mucho menos. Desde antiguo, la filosofía ha lidiado siempre con estos temas. En época helenística, autores estoicos y epicúreos demostraban un enorme interés en generar modos de vida cuyo elemento principal era lidiar precisamente con el desasosiego. Aún recuerdo cuando, cursando el primer año de la carrera de Historia en la Complutense, concretamente en la asignatura de Historia del Pensamiento Antiguo y Medieval, teníamos que hacer una lectura comentada de una obra escogida entre una lista bibliográfica que el profesor nos sugirió. En mi caso, la obra asignada fue Ad Elviam Matrem de Consolatione, del filósofo cordobés Lucianeo Séneca, escrita aproximadamente en el año 42 o 43 de nuestra era, hace unos 1981 años, para ser exactos. Se trata de un libro que Séneca escribió para consolar a su madre Elvia cuando éste fue desterrado de Roma a la isla de Córcega. Sin entrar en los motivos del destierro ni en el conflicto que tuvo Séneca con el emperador Claudio, la obra es una joya sobre la incertidumbre que trae consigo el existir y una apología a la convivencia con lo ignoto. Es una obra que recomiendo muchísimo, pues se lee fácilmente y deja valiosas enseñanzas. Hace poco asistí a una charla organizada por el Instituto Cervantes, aquí en Viena, con Irene Vallejo, autora de uno de los mayores éxitos literarios recientes, El infinito en un junco. Uno de los temas que se trajeron a colación fue precisamente la vigencia de los autores clásicos, los autores antiguos. Consolación a su madre Elvia, esta obra de Séneca, es un ejemplo claro de cómo la lectura de obras de casi 2 milenios siguen aportando un enorme conocimiento a nuestras vidas. Os aseguro que leer esta obra es mucho más gratificante que cualquier libro de autoayuda que podáis encontrar en las grandes librerías en la sección de bestsellers. Además, se trata de una obra filosófica en formato epistolar, característico del estilo de Séneca, y a diferencia de otros filósofos clásicos, no es un tratado abstracto sobre metafísica o la existencia del ser. Es un ejercicio palpable de cómo la filosofía puede ayudar en nuestro día a día de la forma más evidente. En las epístolas se tratan temas como la tristeza, la soledad, la muerte, el suicidio y la duda existencial. Es básicamente un hijo escribiendo cartas a su madre al haber sido desterrado. Elvia, que se encontraba en Córdoba mientras Séneca desarrollaba su carrera política en Roma, se preocupaba, obviamente, por la vida de su hijo, desterrado durante 8 largos años en la isla de Córcega. Esa preocupación filial permea toda la obra, haciendo de esta un texto profundamente humano, pues apela a los sentimientos más universales, la relación entre madre e hijo y las preocupaciones que genera la incertidumbre del vivir. Séneca, con el fin de curar filosóficamente a su madre y consolarla, utiliza un método propio de la filosofía estoica. Este método consiste en recordar todo lo malo que se ha vivido hasta el día de hoy, para que al tener todo ese sufrimiento almacenado, el alma lo supere de un solo golpe, eliminando las trazas de angustia que puedan quedar. El objetivo final es alcanzar la felicidad aplacando aquello que impide alcanzarla. Según esta perspectiva, es necesario revisar el pasado, identificar lo que nos aflige y eliminar ese lastre que nos impide disfrutar del presente. Así, Séneca le habla a su madre de recuerdos muy duros, llenos de dolor y angustia, como la muerte de seres queridos e incluso el suicidio, un elemento
que atravesó la vida del propio Séneca hasta el final de sus días. Su enfermedad crónica lo llevó a varios intentos de suicidio y, de hecho, su vida terminó mediante la automuerte, cortándose las venas en una bañera. Diferentes cuadros, como La muerte de Séneca de Rubens o Séneca después de abrirse las venas del pintor decimonónico español Manuel Domínguez Sánchez, ambos en el Museo del Prado, permiten visualizar ese trágico final del filósofo cordobés. Volviendo a la obra, me gustaría leer un breve fragmento que resume el método estoico de Séneca. Revivir y reafirmar las desgracias con el objetivo de reflexionarlas, superarlas y finalmente alcanzar un estado de bienestar mental. En la obra, Séneca le escribe a su madre lo siguiente: «No dudo que voy a tener sobre ti más dominio que tu dolor, que es lo que tiene mayor dominio sobre los desdichados. Así pues, para no enfrentarme enseguida con él, previamente lo secundaré y lanzaré sobre él materia que lo avive. Todo lo extraeré y volveré a abrir lo que ya está cicatrizado. Alguien dirá, ¿qué manera de consolar es esta? Revivir desgracias ya borradas y poner al espíritu ante la visión de todas sus tribulaciones, cuando apenas soporta la de una sola. Pues piense ese que todo lo que es maligno hasta el punto de recrudecerse contra los remedios, las más de las veces se cura con otros contrarios. Así pues, le aplicaré todos los duelos, todos sus dolores. Esto va a ser no medicar con miramientos, sino cauterizar y amputar. ¿Qué voy a conseguir? Que un espíritu vencedor de tantas desdichas se avergüence de aguantar mal un solo golpe en un cuerpo tan marcado de cicatrices». En el fondo, Séneca quiere demostrar a su madre que, habiendo superado tantas desgracias a lo largo de su vida, su destierro no es más que una pequeña piedra en el camino. Como cantaba León Felipe en ese famoso poema, esa piedra pequeña, no debería suponer un obstáculo significativo en un sendero pedregoso como ha sido la vida de su madre Elvia en Córdoba. He querido traer esta obra porque considero que ejemplifica los ejercicios discursivos y narrativos que han desarrollado los seres humanos a lo largo de la historia para lidiar con sus pesares. Además, alude a la idea principal de este episodio: no tiene sentido guardar en un cajón o evitar los momentos pesarosos y angustiosos que acompañan a nuestro existir. Séneca nos invita a abordarlos para darnos cuenta de que, por un lado, la pesadumbre es inevitable, y por otro, que debemos ser conscientes de nuestra capacidad de resiliencia ante la adversidad. Bajo esa filosofía, reivindico lo ignoto, lo que no conocemos ni podremos conocer a futuro. Enfrentarse a esa incertidumbre vital debería ser puesto en valor. Considero que en la esfera pública y los discursos hegemónicos actuales se tiende a lo contrario. Se genera una forma de existencia que rechaza todo lo negativo, produciendo estados hiperbólicos de positividad. Ejemplos de ello pueden verse en las redes sociales, en perfiles que promueven exclusivamente el éxito individual y el desarrollo de experiencias vitales únicas. Sin embargo, el ágora mediática carece de espacios que apuesten por esas experiencias negativas, dotando de estrategias para lidiar con ellas, tal y como Séneca deja claro en su escrito. Yo, en este episodio, no solo quiero reivindicar la importancia de lidiar con las incertidumbres de nuestro existir. De hecho, el capítulo ya mencionado, titulado La cotidianidad de lo incierto, estaba centrado precisamente en eso. En este episodio quiero ir un paso más allá, compartiendo una reflexión sobre cómo entiendo la permeabilidad de lo ignoto en nuestras vidas. Para ello, os quiero contar una anécdota que me pasó recientemente aquí en Viena. Hace unas semanas, volviendo a casa desde la oficina en la que trabajo, en el centro de Viena, atravesé uno de los espacios verdes de la ciudad que más me gustan, el Stadtpark, el parque de la ciudad. Dio la casualidad de que salía de la oficina más o menos a la hora en la que los niños y niñas salen de sus colegios. En ese momento del día, el parque se convierte en un centro de ocio sin igual, con niños correteando, jugando con el balón o al pilla-pilla. Mientras cruzaba ese escenario de juegos y carreras, pensaba en cómo lo desconocido y el planear lo que está por venir están realmente ausentes en los más pequeños.
Los niños, hasta cierta edad, no conocen lo incierto, ni experimentan la sombra de lo ignoto. Para esa temprana juventud solo existe el ahora, solo habitan el presente. Todavía no han desarrollado una noción clara de pasado, ni tienen planes a futuro a largo plazo. No se preocupan por lo que está por venir más allá, como mucho de lo que quieren merendar cuando lleguen a casa o de la película que van a ver esa misma tarde. Su futuro y su pasado están anclados en el presente. De hecho, la propia noción de muerte y pérdida sigue siendo un tabú para los más jóvenes. Los derechos de la infancia se articulan precisamente en la protección de los niños para que no tengan que experimentar ciertos horrores, angustias o desgracias antes de tiempo. Basta con leer sobre lo que está ocurriendo en Palestina, concretamente en la Franja de Gaza, para observar el horror que supone acelerar ese proceso madurativo en los más pequeños. Ningún infante debería llorar la muerte de su madre, padre, hermanos o hermanas mientras aún habita el presente, cuando su mayor preocupación debería ser qué quiere merendar. Apenas unos días atrás estuve leyendo algunos artículos del psicopedagogo y dibujante italiano Francesco Tonucci. Su obra está enfocada precisamente en el trabajo con niños y niñas, con el objetivo de observar y comprender el mundo desde esa temprana juventud. En su obra, La ciudad de los niños, plantea una idea interesante. Quizás deberíamos planear los espacios cívicos y las formas de habitar el territorio público poniendo en el centro la mirada de los más pequeños. Al priorizar las necesidades y usos de los niños en el entorno urbano, cambiamos completamente la perspectiva y las formas de interrelacionarnos y habitar el espacio público. En uno de sus artículos leí una frase que me hizo repensar esa escena que había visto en el Parque de Viena. El hoy es el único escenario plausible para los niños y niñas. Como explica Tonucci, y cito textualmente, el niño es una persona que vive el hoy, que no tiene muy en cuenta su pasado ni tiene una idea clara de futuro. Nuestra experiencia valora mucho el hoy del niño. Se le pregunta lo que quiere, lo que le importa, lo que le gusta hoy. Esta frase de Tonucci resume la idea que trato de plantear. La incertidumbre de lo ignoto es, en realidad, la consecuencia de nuestro proceso de maduración. Intentar eliminarla de la ecuación de nuestra existencia es arrancar ese proceso de crecimiento personal en todos los niveles que todo ser humano adquiere a lo largo de su experiencia vital. Y es precisamente el pasado que se va construyendo el que sirve de armadura ante el futuro y su incertidumbre. Es el mismo ejercicio que propone Séneca. Ante las desgracias, no hay mejor arma que relativizarlas dentro del conjunto de nuestra experiencia vital. Lo que acontece es un ladrillo más del edificio que construimos en nuestro proceso madurativo, únicamente interrumpido por el óbito. De hecho, e hilándolo con el leitmotiv de este podcast, la duda es una compañera en ese proceso madurativo. Los niños y niñas habitan el presente, pero son extremadamente curiosos. Seguro que alguna vez os habéis topado con el infinito encadenamiento de porqués de un infante. A cada respuesta que le dais, siempre surge un nuevo porqué. La duda, por tanto, es una especie de lazarillo en ese camino de maduración que, paradójicamente, nos lleva a adquirir cada vez más certezas, aunque también nos demuestra cuánto desconocemos, especialmente sobre lo que está por venir. En estas fechas, a punto de cerrar el año 2024 y dar inicio a uno nuevo, creo que es un momento anual que invita a este tipo de reflexiones. ¿Qué será de mí en 2025? ¿Irá todo más o menos como hasta ahora o será un año especial? Quizás será un año trágico, el peor de mi vida. Como decía Séneca en su texto, puede que muchas personas que estén oyendo esto se pregunten, pero ¿qué necesidad hay de hacerse ese tipo de preguntas? Lo que tenga que venir, que venga, ¿no? Es una postura totalmente respetable, pero siguiendo las indicaciones del filósofo cordobés, reflexionar sobre el futuro y atender más a lo incierto e ignoto que a las certezas es la última fase de ese proceso madurativo que adquirimos desde la niñez, cuando todo es nuevo, todo es cognoscible y supone un reto en nuestro existir. Yo, humildemente, reivindico ese ejercicio y desde aquí defiendo con uñas y dientes la incertidumbre que nos envuelve a lo largo de nuestra vida. Sin esa presencia de lo ignoto, seríamos incapaces de disfrutar realmente nuestro presente. El objetivo sería, por tanto, llegar a un nivel de disfrute similar a la de los niños y niñas que correteaban los días laborables al salir del colegio en el Stadtpark.
No obstante, como adultos, llevamos la mochila de nuestro proceso de maduración, de nuestro pasado y de las responsabilidades que proyectamos hacia el futuro. La clave para lidiar con la inevitabilidad de esas preocupaciones y poder disfrutar del presente es precisamente asumir que, a pesar de los pesares, como decía Machado, nuestra existencia continúa. Y en esa continuación de la existencia, caracterizada por lidiar con lo desconocido, debemos apreciar y desarrollar momentos que trascienden el presente. Si conseguimos generar esos recuerdos, tangibles o intangibles, tendremos las armas necesarias para enfrentarnos a futuras desgracias y angustias. A modo de cierre de este episodio, me gustaría leer la respuesta que dio Ernesto Sábato en 1988, con 77 años, en un programa televisivo argentino titulado Badía y compañía. Este tipo de programas, como los que existían también en la televisión pública española en aquel periodo, en los años 80, principios de los 90, han ido desapareciendo poco a poco. Estoy pensando en programas de la televisión pública española como La Clave o Su Turno, que son claros ejemplos de ello. En el caso del programa argentino, diversas personas le hacen preguntas y comentarios al maestro Sábato, sobre temas muy dispares. Pero hubo una pregunta en concreto, la última, cuya respuesta es una perfecta conclusión a los temas que he tratado hoy. Además, me ocurrió algo muy curioso cuando escuché este programa. El guión de este episodio ya estaba escrito, y al escuchar la contestación de Sábato no pude creer la relación tan evidente y estrecha que tenía con las ideas que yo había intentado desgranar aquí. La pregunta fue sobre 3 aspectos esenciales de la existencia humana: la vida, la muerte y el amor. Quiero leeros íntegramente la respuesta de Sábato, aunque podéis verla y escucharla en la emisión original del programa, que por cierto está subida a YouTube. Fijaos en las conexiones que hay entre su respuesta y el contenido de este episodio. Ante la pregunta sobre la vida, la muerte y el amor, Sábato responde: las 3 cosas están vinculadas. La vida sin el amor no tendría sentido y la vida tiene inevitablemente el fin de la muerte. La vida es una preparación para la muerte, y eso, con los años, uno lo aprende. A veces, cuando uno es más joven, piensa que va a ser horrible morirse, y con los años se va admitiendo la posibilidad. Se van viendo las cosas desde otro ángulo. La vida es una preparación para la muerte, y la muerte le da sentido a la existencia. Las cosas que suceden, incluso las más insignificantes, yo, por ejemplo, veo a un chico que juega, que está en su mundo aislado y perfecto, que no sabe todo el horror que le espera en la existencia, la vida, la muerte. El chico no puede tener conciencia de eso. De mayor uno se da cuenta de que todo lo que le pasa, incluso y quizás sobre todo lo malo, le da valor a la vida. Y la muerte, que es lo peor, que es lo más trágico, valoriza toda la vida. Es decir, cualquier cosa, por insignificante en apariencia que sea, cualquier pequeña realización, por ejemplo, supongamos que uno pinta como yo intento y lograr hacer algo, eso tiene mucho valor porque no se va a morir. Son pedazos de absoluto que uno arranca a la existencia que es relativa. El arte es un intento de lograr momentos perfectos y todos esos momentos son valorizados porque existe la muerte. Si fuéramos eternos, nada tendría mayor importancia. Lo que yo no hago ahora lo podría hacer dentro de 4 siglos. Es la muerte lo que valoriza cada pequeño hecho. El amor de una madre por su hijo, el cariño de un hombre por su camarada en la guerra o en la lucha cotidiana, todo está valorizado porque somos perecederos, porque no somos eternos. Cuanto al amor, bueno, es el sentimiento más profundo y más valorable en esta vida relativa e inexorablemente transitoria que tenemos. Esta respuesta de Sábato da justo en el clavo. Sin la muerte no hay valor en la vida, y me atrevería a añadir, sin experimentar la incertidumbre de lo ignoto, que como digo atraviesa nuestro futuro, no habría ilusión por ese mismo futuro. No habría ganas de lanzarse a lo que está por acontecer si ya supiéramos todo de antemano. La existencia se convertiría en algo banal. En un contexto tardocapitalista como el actual, en el que se intenta apagar los focos de incertidumbre y angustia en una sociedad hiperacelerada, con cada vez más problemas psicológicos asociados a la ansiedad y la depresión,
donde se buscan respuestas más en las inteligencias artificiales generativas que en los clásicos, yo realizo esta apología de lo ignoto. Además, como dicen los Antílopez en su canción Fanzine, IA, ¿qué más quisieras tú tener mi fantasía? Por más que te esfuerces, estás programada. Ya quisieras padecer mi vacío y mi nada. En otras palabras, ya quisieras, inteligencia artificial, saber lo que es no saber nada. Experimentar lo ignoto. Ese habitar lo inestable, el terremoto orteguiano de la duda, es el causante de mucha creatividad imposible de recrear, ni siquiera con la mejor y más sofisticada inteligencia artificial. Hasta aquí el episodio de hoy. No quiero concluir sin, como siempre, recomendar un libro, una película, una canción y un cuadro relacionados con el tema de este episodio. En cuanto a la canción, aunque he mencionado Fanzine de Antílopez, quiero recomendar La trama y el desenlace de Jorge Drexler. Su estribillo, amar más la trama que el desenlace, es una invitación a disfrutar precisamente de lo que está aconteciendo más que del objetivo final, que en el fondo es desconocido. En referencia al libro, además de la obra citada de Séneca, recomiendo encarecidamente Los hermanos Karamazov, del fascinante e intrigante Fyodor Dostoyevsky. Es una obra espectacular que aborda muchos de los temas tratados en este episodio, especialmente la fragilidad humana y el desconocimiento asociado a su existencia. La película que recomiendo es Cometas en el cielo, una historia que entrelaza el pasado y el presente, las adversidades heredadas, en un escenario donde la amistad y la infancia cubre todo el relato. Finalmente, he escogido como imagen del episodio el cuadro titulado El escolar dormido, de Jean-Baptiste Greuze. El cuadro refleja ese momento de madurez de los niños y niñas a través del conocimiento y cómo realmente puede ser soporífero. Además, abre la puerta al mundo onírico que se caracteriza sobre todo por lo ignoto, aquello que acontece desde lo desconocido. Sin más, muchas gracias por acompañarme en este inicio de temporada. Espero vuestros comentarios y reflexiones. Hasta el próximo episodio.